Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí de nuevo en Los Inseguros, en su sección Está Seguro, y la verdad es que traemos un especial por el mes de la mujer súper bonito con historias inspiradoras, de desafíos, de logros, y con ocasión, como les decía, del mes de la mujer, hemos creado pues este espacio en donde tenemos una invitada que nos va a hablar un poco, y ha creado un espacio para ayudar a las personas, eh, en su autoconocimiento, bienestar y gestión emocional, llamado Amani. ¿Y quién está detrás de Amani? Pues por supuesto es Lina Lazo. Lini, bienvenida, muchas gracias por la invitación, por estar aquí Muchas en Los gracias. Inseguros. Muchas gracias a ti, Dani. Muchas gracias por esta invitación. Estoy súper emocionada de esta charla y de todo lo que le pueda aportar a tu comunidad. Muchísimas gracias. Oye, Lini, y ahí cuando estábamos hablando un poco y al final vamos a estar hablando también un poco de Amani y demás, pero cuéntanos un poco sobre ti y cómo comenzó este viaje en el mundo del bienestar y la gestión emocional. Bueno, mi nombre es Lina, tengo 30 años, este año cumplo 31 y parte de este viaje de bienestar emocional empezó por mi propio autoconocimiento. Ok, Como que yo dije, necesito encontrar herramientas para entender por qué me comporto así. Hubo varios episodios en mi vida que me llevaron a darme cuenta de lo importante que era conocerme, de lo importante que era gestionar mis emociones. Y de ahí empecé a entender que de pronto yo podía ayudarle con esto a otras personas a través de las herramientas que yo estaba aprendiendo. Finalmente, para hacer la historia larga, corta, tuve ataques de pánico por ira, ok, tuve un episodio familiar que me llevó por primera vez al psicólogo a los 17 años. Entonces hubo varios momentos en donde empecé a entender que si yo me conocía y si yo me gestionaba de la manera correcta, pues básicamente iba a poder vivir una vida más tranquila, vivir una vida mejor. Y después dije, ¿por qué no llevar esto a herramientas y a espacios de aprendizaje donde las personas pues puedan tener esta información de primera mano? Por eso. claro. Y además que tal cual como tú lo dices, creo que, y lo hablábamos en en algún capítulo que tenemos del podcast, pues que esto hablarlo hace 10 años, 15 años, no era tan fácil. Es decir, estaba empezando a hablar, pero no era tan fácil, ¿sabes? Era un poco este tema de la gestión emocional y creo que cobra toda la relevancia y en serio muchas gracias por estar acá para contarle entonces a las personas que nos están viendo, nos están escuchando, pues a la final uno cómo hace esa vaina, ¿sabes? Lo descubriste para ti, em, pero cómo uno puede tener herramientas para manejar mejor como sus emociones. Sí, yo creo que, mira, hace unos años y yo puntualmente vengo de esa generación de papás que nunca hablaban de ir a un psicólogo, que este concepto del psicólogo era para gente loca. De hecho, yo tenía el sueño de estudiar psicología y no lo hice porque en ese momento el concepto era, pero ¿por qué si eso es para los locos y eso a Entiendo. nadie le sirve? Y, y parte de lo que tú preguntas es que muchas personas llegan a un momento en su vida en que se estrellan con una situación muy difícil, llámese una ruptura amorosa, la pérdida de un trabajo, la pérdida de un familiar, y se dan cuenta que habían construido una vida alrededor de una visión de lo que eran ellos que está muy aislada de lo que realmente son y que habían construido una vida cubriéndose, cubriendo sus emociones, protegiéndose, ya sea por miedo al rechazo, por miedo a sentirse expuestos. Entonces todos creamos como estas capitas con las que nos cubrimos y nos protegemos, pero esas capas lo único que hacen es que nos aíslan del mundo, porque se convierten en barreras que no nos permiten disfrutar nuestra vida y disfrutar nuestras emociones de una manera pues mucho más tranquila y mucho Claro, más sana. Entonces, yo creo que lo más importante en esos primeros procesos es escucharse. Y es un consejo que yo doy mucho en mis redes sociales y suena trillado y ok, suena bobo, pero escucharse y uno tener la capacidad de entender y hacer introspección de por qué se está comportando como se está comportando, por qué está pensando lo que está pensando y por qué está sintiendo lo que está sintiendo, hace que haga toda la diferencia para que uno pueda empezar en estos procesos de autoconocimiento y de gestión emocional. Si uno no se escucha y si uno pasa la vida creyendo que sus reacciones son normales o que la manera en la que uno actúa frente a ciertas situaciones son normales y no se da la oportunidad de hacer esa introspección, básicamente uno va a vivir una vida como con una venda en los ojos. claro. Y lo conecto un montón con
eso que tú dices que para mí es súper importante y es escucharse, porque creo que si uno no lo empieza a hacer desde el principio, y yo he visto algo también de lo que haces, he escuchado también tu podcast, em, pero si uno no lo empieza a hacer como desde el principio, creo que en algún momento el mismo cuerpo te va a empezar como a pasar factura, ¿sabes? O sea, esa vaina no, no, por supuesto, de ningún ámbito médico, sino es una opinión muy personal, pero creo que va a empezar a salir por algún lado, ¿sabes? O sea, es una vaina que si no se empieza a hacer la gestión desde un momento, y creo que eso es un gran tip, identificarlo desde el principio. Oye, Lini, con ocasión, como te decía, esto es un especial. Queremos hacer como un homenaje, por supuesto, no solo al Día de la Mujer, sino al Mes de la Mujer. Y te quería preguntar, como mujer, en un campo tan importante como es este, el del bienestar emocional, ¿cuáles crees tú y cuáles crees que, pues para contarle también a las personas, que han sido los mayores o las mayores inseguridades, desafíos o inseguridades que has enfrentado y cómo las has superado? Bueno, yo creo que una que tenemos todas las mujeres es no ser suficientes, porque se nos pide ser muy buenas en todos los roles. Y la verdad no entiendo por qué, pero Claro. básicamente tenemos que ser como superwoman. O de pronto nosotras nos hemos creído esta idea. Entonces, si no somos lo suficientemente buenas para hacer lo que hacemos, sentimos que tenemos que esforzarnos el triple. Y yo creo que sin lugar a dudas, la insuficiencia y esa herida de sentir que tenemos que todo el tiempo ser cada vez mejores ha sido una de las cosas que no solo en este ambiente del bienestar emocional, sino en mi vida y en mi día a día como mujer, es uno de los retos más complejos. Y sin lugar a dudas, creo que el otro que siempre acompaña este tema de la insuficiencia es el miedo al rechazo, en especial porque yo me expongo públicamente, o sea, en mis redes sociales todo el tiempo ven una parte de mí, no Claro, todo lo que soy claro. yo, pero ven una parte de mí y obviamente uno se expone, o sea, uno sabe que cuando uno hace su cara pública, su voz pública, pues se expone a que la gente le guste o no le guste tu contenido, le guste la forma en la que te ves o no le guste, y yo creo que como mujeres dudamos mucho de eso. No Ok, por nada somos tan vanidosas, tan cuidadosas, tan de todo, porque a veces nos da susto que la gente, pues, no le agrademos lo suficiente. total. Y eso que dices es completamente cierto y por supuesto no es que ahora uno por generar contenido y demás ahora sea el más famoso, pero sí hablaba con una persona que pues digamos que tiene un montón de seguidores, tiene una exposición como pública grande y me decía tal cual como tú dices, que eso no me define, eso de alguna otra manera es una parte de mí y no necesariamente porque hagas todo ese tema del bienestar emocional. Pues quiere decir también que no te pase a ti, es decir, o sea, uno está expuesto también a eso mismo, ¿sabes? Como todo el tema. Sí, Te de quería... hecho hay un paréntesis, Dani. Amani está creado justamente desde ese lugar de yo soy una persona común. Y yo siempre lo digo en todos los capítulos, uno en Amani no ve una persona perfecta. De hecho, muchos de los ejemplos de embarradas, de falta de gestión emocional, de oportunidades, son míos y son de Claro, mi vida. Pues porque de eso se trata. O sea, uno acá solo muestra un pedacito de su vida, pero la vida es mucho más. total. Y así pasa creo que también con los inseguros. Esta idea inició en el desglosar la letra menuda, por supuesto, de los seguros y ahora estamos en otros temas que ha evolucionado y me encanta. Y en leerle la letra menuda a la gente, a tratar de hablárselo todos estos temas de una forma más coloquial y demás. Entonces creo pero la gente, sin embargo, cuando me ve y sabe que estamos en este proyecto con Johnny, que es el otro host, pues nos dicen como, ¿qué hubo? Inseguro o el tema. Y efectivamente, o sea, pues, por Obvio. supuesto es el nombre, pero pues todo el tiempo ando con un montón de inseguridades y también mostrarse uno vulnerable, pues también es una nota, ¿sabes? Como que pienso que ahí está como el tema. Oye, Line, y en Amani, ya hablando un poco más como en tu proyecto, en lo que en lo que haces a través de las redes sociales, y ahí, pues obviamente ahí vamos a taggear a Lini para que también la sigan, por supuesto, en sus redes sociales, aunque al final pues nos va a contar un poco más, pero en Amani, ¿cómo ves el impacto de esto que haces como el día a día del autoconocimiento y el bienestar emocional en la vida cotidiana de las personas? ¿Cómo ves que se da ese impacto? Uf, yo creo que Amani ha sido una lección muy bonita de vida porque a veces uno busca con este tipo de proyectos impactar a gente que no conoce y lo más lindo es que yo he empezado a impactar mi círculo cercano.
Es decir, yo tengo amigos, familiares que escuchan la información que yo brindo y me dicen, me siento completamente identificado, o eso me pasó tal día y me sentí de tal manera y no sabía cómo gestionarlo y tú estabas ahí para hacerlo. Y yo creo que ese es el impacto más bonito, que a veces uno cuando arranca estos proyectos quisiera que las cosas sean grandes y como que estamos Total. en esta sociedad en donde si no eres lo suficientemente grande entonces no vale, pero creo que lo más lindo es ver que primero me impactó a mí, eso es algo que Claro. yo digo mucho en Amani, como esto también nació porque todo lo que yo aprendo lo aplico en mí y eso es muy bonito, pero ver que impacto a las personas que son cercanas a mí, a mi familia y que les he dado de alguna otra manera herramientas es maravilloso. Y yo creo que nada, en el día a día hoy en día tengo conversaciones con amigos y familiares mucho más profundas y de pronto también quisiera hacerles esta invitación a que se atrevan a no preguntar un cómo estás desde el vacío de cómo estás y que la Claro. persona te responde bien y tú ya sigues con tu vida, sino pues también Amani ha propiciado conversaciones en mi día a día muy chéveres, conversaciones de estás feliz con la vida que tienes, te gusta lo que haces, sientes que elegiste bien tu carrera, lo que haces profesionalmente, o sea, ese tipo de conversaciones que a veces uno dice, pues no las tengo con mis amigos y familiares y hoy en día Amani ha propiciado que la gente inclusive se me acerque a tener esos espacios conmigo y eso me parece hermoso. No, y además que creo, y lo hablo aquí pues para todos en cámara, creo que esa fue la forma en como también nos conocimos, ¿no? Fue muy Tal loco. cual. Y creo que Amani hoy nos trae acá y nos hace hablar precisamente del tema del bienestar emocional, que es algo como tan importante. Pero mire que a mí me impactó también, ¿sabes? Como muy loco nos encontramos y bueno, aquí estamos. Creo que hemos tocado este tema a lo largo pues, de la conversación y el autoconocimiento es una herramienta supremamente poderosa y es lo que tú dices. Pienso que ese tip es supremamente importante de empezar a escucharse. Pero entonces también, ¿qué consejos tienes para hombres y mujeres? No necesariamente tiene que ser un género, pero para hombres y mujeres que buscan iniciarse como en este camino. ¿Qué les podrías decir a esas personas? Porque ahora está pasando mucho, ¿no? Está muy, muy acuñado también el tema del bienestar. Y hay gente, y lo hablábamos también fuera de cámaras, que ahora está invirtiendo más también en su bienestar. Pero si las personas están buscando, encuentran mucha información, por supuesto la idea también es que lleguen a Mani, que lleguen a hablar contigo, pero ¿qué les dirías a estas personas que se están iniciando o que están buscando como iniciar un proceso de autoconocimiento? Yo creo que hay una cosa simple, digamos que son tres pasitos que uno puede empezar a hacer para arrancar en estos procesos de autoconocimiento sin tanta cháchara y sin irse pues al nivel más elevado y a pagar un curso carísimo. El primero es, ya les decía, escucharse, tener la capacidad. El ser humano es el único ser que tiene la capacidad de autocomprenderse, es decir, de distanciarse de su diálogo interior y ver lo que piensa. Ok, Entonces, hacer ese ejercicio constante de escucharse. ¿Por qué me comporté así? ¿Por qué me estoy hablando así? A ver, todos tenemos esta vocecita interior que nos habla, 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 no se calla y a veces no la escuchamos y no tenemos conversaciones con ella. Entonces, sin lugar a dudas, el primer tip, escucharse. El segundo tip, autorregularse. ok. Entonces, uno se escucha mucho, pero sigue en este ciclo de actúo siempre igual. Entonces, por ejemplo, les doy un ejemplo de mi vida. Yo soy ansiosa con el dulce y yo siempre que estoy Qué triste, rico. yo sé qué rico, yo sé, estoy viendo la Tu caja de guilty donas allá atrás pleasure, como, sí. pero, pero siempre que Yo sí estoy dije. ansiosa, triste, inclusive emocionada, nerviosa por algo, pienso en comer dulce. Y parte de escucharse es entender de qué lugar viene eso, por ejemplo, esa ansiedad que tú tienes con el dulce o con cualquier cosa en tu vida, y luego autorregularte. Entonces decir, ok, hoy no lo voy a hacer. Y eso no significa como la prohibición, como quitarte la libertad, sino entender que hay cosas que de pronto no son tan buenas para ti y tú las llevas y las llevas haciendo porque estás como acostumbrado a ese ciclo. Y lo tercero es proyectarte en esa versión que quieres ser. Yo siento que muchas personas, o sea, está muy popularizado esto de hacer tu vision board del Claro, 2025 claro. y crea tu mapa de sueños y este tipo de Ahí cosas. en los seguros lo tenemos, nuestro Vision Board, por supuesto. Y yo tengo un vision board, pero justamente es esto, darle poder a la versión que quieres ser, porque
si tú no tienes claro hacia dónde quieres ir, por ejemplo, si yo no tuviese claro que quiero cuidar mi salud y que de pronto no quiero llegar a un momento de mi vida en tener problemas graves por comer grandes cantidades de Claro, dulce, pues entonces tengo que tener como clara esa versión que quiero ser y eso me va a permitir tomar mejores decisiones y también trabajar en lo que yo misma me digo, ¿sabes? Es como se habla mucho en temas de crecimiento personal de este ciclo pensamiento, emoción, acción. Y es que todo lo que tú piensas se convierte en una emoción y esas emociones es lo que te generan las acciones en tu día a día. ok, Y si tú irrumpes en ese pensamiento, si tú como que logras cortar ese ciclo a través de lo que piensas, entonces vas a tener emociones diferentes y vas a actuar diferente. Y el ciclo es un ciclo. claro. Cuando generas acciones diferentes, pues también estás transformando lo que piensas de ti. Entonces, no sé, el típico ejemplo de no voy a ir al gimnasio, me da pereza, me rindo. Entonces ya con ese pensamiento, obviamente tú tienes esa emoción de, ay, qué rico, qué satisfacción, no voy a ir, no me voy a obligar, y tu acción inmediata es, no fui al gimnasio. Pero si tú transformas ese pensamiento y dices, ok, lo voy a hacer por mi salud, no por tener el supercuerpo ni nada, sino por mi salud, y tienes esta emoción de, ay, no sé, no estoy seguro, pero igual lo voy a hacer con toda la intención y generas la acción de ir al gimnasio, eso va a empezar a transformar tus pensamientos y lo que va a hacer es, ok, pienso diferente porque yo ya sé que soy capaz de cumplirme y de generar acciones diferentes. Total. Entonces es eso, escucharse, autorregularse y regular las emociones que uno tiene. Y por último, pues actuar en pro de esa versión que uno quiere construir. Es simple, pero yo creo que muchos necesitamos acompañamiento para ese proceso. No, y escuchándote, y sé que por ahí hay un amigo que me la va a montar un montón con lo que estás diciendo, pero estoy entendiendo ahora un poco más, como tú me lo pusiste, es que es más que nota y se lo estamos desglosando a la gente, y ese tema de la atracción, ¿sabes? Como que yo no lo entendía muy bien, es como, pucha, sí, el vision board, o a la final todo lo que tú piensas lo puedes atraer, pero claro, o sea, es tal cual como tú lo dices, es decir, y el ejemplo del gimnasio está perfecto. Y Claro. si haces algo diferente va a cambiar, es que también es lógico, ¿sabes? Es un poco, lo que pasa es que nos cuesta un montón. No, y mira que en las redes sociales se ha viralizado mucho como este concepto de si quieres resultados diferentes, haz las cosas diferentes. Sí, pero digamos que esta es la base, Ah, no, no, comillas, claro, científica. O claro, sea, claro. como que si tú transformas lo que piensas, empiezas a sentir diferente, empiezas a actuar diferente y eso se transforma y eso crece. Entonces, no es que los vision board, o sea, no es que pintar tu sueño en una pared, ya con eso se cumpla. Pues Total, porque hay mucha gente que hace vision boards y no los cumple. sí, Pero pues sí eso te permite como tener la ruta clara de qué cosas yo debo transformar en el cómo pienso y en el cómo me siento para actuar diferente. Entonces creo que ahí es donde muchos fallamos como en este proceso de autoconocimiento y es que no nos damos la oportunidad de conocernos lo suficiente para entender qué pensamientos yo tengo que impiden alcanzar eso que yo sueño. total. Y además que es lo que tú dices, todo proceso tiene una disciplina, o sea, es decir, o sea, no es simplemente hacer una u otra cosa, es un proceso, lo que tú dices, es un ciclo, hay que hacer algunos pasos para poder, tener un método para poder llegar precisamente como a ese fin. Oye, Lini, sabemos que encontrar como ese equilibrio, ¿sabes? Entre la familia, en tu vida profesional. eh, Cuéntanos cómo encuentras, pues ya que estamos hablando de todo el tema del bienestar emocional, y el tema de las emociones, ¿cómo encuentras tú ese equilibrio como en el día a día? No lo encuentro. Ayuda. Mentira. Estás como Hulk, Estoy. mi secreto es que siempre... Mi secreto es que siempre estoy enojada. No, mentira. No, la verdad, Súper. a ver, yo creo que ha sido un trabajo de mucha constancia. Como les contaba al principio, yo tuve ataques de pánico por ira. Es decir, me dejaba llevar tanto de esa emoción en particular que tuve ataques de pánico y pues tuve que ir médicamente a consultarlo. Y de ahí fue como que entendí que yo, si no regulaba mis emociones y no lograba mantenerlas como en un nivel un poquito estable, siempre iba a vivir como en esos picos, como en el pico extremo de la ira, en el pico extremo de la euforia, en el pico extremo de la tristeza. Entonces, creo que entender eso y entender que yo me hacía daño con esa falta como de gestión emocional, tal vez fue el primer paso. Y hoy en día
vivo mucho en el estar presente, en el ser consciente. Hay días, por ejemplo, esto me pasa mucho. Hay días en que arranco el día y soy toda, tengo 1 millón de tareas pendientes y corro por todo lado y hago un montón de cosas. Y a las 3 de la tarde estoy súper cansada y le digo a mi novio como estoy muriendo. Y él me dice, pues claro, es que te has exigido tanto que no te has permitido como hacer las cosas en calma. Ok. Y siempre tengo que llamarme a la calma, pero es un ejercicio que si uno no se conoce, pues no es consciente de hacerlo. Por eso les digo que el primer paso es escucharse. Yo ya sé que cuando la Lina en mi interior dice, tengo 1 millón de cosas de hacer, es la Lina que ama estar ocupada y que cree que su valor está en mantenerse ocupada. Entonces tengo que yo llamarla a la calma y decir, no, no vamos, primero no nos vamos a decir que tenemos 1 millón de cosas por hacer. Mi psicóloga siempre dice, enuméralas, nunca vas a llegar a 1 millón. Y segundo, pues entender que esa Lina que quiere estar ocupada, que quiere correr, que quiere hacer un montón de cosas, necesita estar en calma. Entonces me obligo a hacer las cosas con más calma, con más conciencia, con más presencia. Y es así como logro como encontrar el equilibrio. Y no solo como en esta emoción de tener que estar todo el tiempo activa y demás, sino también, por ejemplo, con las emociones tristes. Yo antes era el tipo de personas que, no sé, tengo una película que se llama La película de la tristeza, Ok. porque yo siempre veía esa película cuando estaba triste y para mí era como un reset. Como vi la película y ya, eso, no me puedo seguir sintiendo triste, tengo que pararme a hacer cosas. Hoy en día me permito estar triste, pues también hay que explorar esas emociones. Claro. Entonces me permito, mi perrita está llorando. Entonces me permito nada, estar tranquila, me permito ese día vivirlo en más calma, escucharme mucho más, entender, a veces no estoy realmente triste, a veces estoy mal físicamente. Entonces me duele la cabeza, me siento mal del estómago y aunque no lo crean, uno confunde el malestar físico con el malestar emocional. Total. Entonces también es eso, es como los días en que me siento triste, me escucho. Entonces digo, "Ay, no, es que me está doliendo la cabeza. Ok, descanso un poquito más, tomo el día más en calma. Y creo que esa es la manera como de encontrar ese equilibrio, como uno permitirse ser y no obligarse a resolver la emoción, sino transitarla. Pero como les digo, esto es un proceso. Hay días en que no logro parar a la Lina que quiere hacer 1 millón de cosas, termino haciendo 1 millón de cosas y en la noche termino llorando porque digo, me sobreexigí y yo sabía que tenía que parar, pero no lo hice. Entonces, pues es un proceso y todos estamos en ese proceso. Total. Además que ese es algo también súper clave que quiero resaltar es el tema de vivirlo, ¿sabes? Independientemente, porque estamos acostumbrados también a mucho felicidad, 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 éxito, 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 pero hay que transitar todo las emociones, es decir, o sea, si no, no encuentra el equilibrio. Em, Oye, Lini, y para ir cerrando, pues después de todo, pues el trabajo que vienes haciendo con Amani, pues en tus redes sociales también lo dice que llevas más de 100 personas que han consultado contigo sobre ese tema del bienestar emocional. ¿Qué viene para el futuro de Amani? ¿Qué proyectos tienes? ¿Qué está pasando? Es decir, ¿qué va a pasar con Amani? Y cuéntale un poquito a la gente también, creo que es el momento de aprovechar que es un proyecto que venías tú trabajando y que se transforma precisamente en Amani. Creo que es una nota como para que le contemos ahí a la gente. Bueno, Dani hace referencia a que durante 5 años Amani se llamaba Un Café con Amor. Era un proyecto con la misma esencia, la misma energía, pero pues decidí transformarlo y hacerle un rebrand porque me parecía importante que de pronto cuando la gente entendía Un Café con Amor, muchos pensaban en un café, en una tienda física y no pensaban Sí. en el trasfondo del proyecto. Entonces por eso se llama ahora Amani, Conecta con tu esencia. Y la idea del proyecto es seguir ofreciendo espacios de aprendizaje y herramientas para ayudar a las personas a tener autoconocimiento y gestión emocional. ¿Qué se viene para Mani? Lo primero es que voy a lanzar acompañamientos 1 a 1. En este momento me estoy Wow, certificando me como coach encanta, me existencial. encanta. Es una larga historia porque todo el mundo dice como coach existencial, muy poco se escucha, pero sí, está enfocado como a que ayudar a las personas a encontrar el sentido de la vida
Y me estoy certificando como coach existencial para empezar a ofrecer acompañamientos 1 a 1. Quiero también generar cursos, como que no solamente las personas tengan que pagar un acompañamiento personalizado conmigo, sino cursos enfocados en autoconocimiento y gestión emocional. Y quiero tener una tienda de productos físicos, una tienda Wow. no física, sino una tienda virtual, de productos que te puedan ayudar a vivir estos procesos de autoconocimiento y gestión emocional sin tener que tomar un curso conmigo o con alguien, o sin tener que hacer un acompañamiento 1 a 1 conmigo. Ese es un poco el sueño que tengo. También otros sueños, convertirme en speaker, crear un libro, pero bueno, ahí vamos. Creo que construir ese vision board de uno tiene muchos retos, Total. pero ilusiona. Y además, ¿qué es lo que decimos? Estás haciendo y estás ejecutando. Creo que a veces uno se queda mucho en la idea. Soñar no cuesta nada, pero la ejecución a veces tampoco es que requiera mucho trabajo, sino esas ganas y empezar a hacer. O sea, no importa que uno, a veces uno se queda, lo que tú dices, las ganas, está excelente el ejemplo que dice el gimnasio, o los recursos, a veces un poco el tema del dinero, pero claramente siento que hay que empezar. O sea, si uno no empieza, no hay oportunidad. Y pues nada, Lini, en serio, mil y mil gracias por darnos la oportunidad también de tenerte aquí en Los Inseguros. Qué nota que pudimos hablar. La verdad, encantadísimo de conocer muchísimo más de Amani. Contémosles entonces a las personas, para terminar, cómo te encontramos en redes sociales. Y de nuevo, en serio, muchísimas gracias por compartir como todo tu conocimiento, esta conversación así cortica, pero como súper sustanciosa de lo que haces, y una súper admiración pues por todo tu trabajo y de nuevo gracias. No, gracias a ti, Dani, por la invitación. Me pueden encontrar en redes sociales como en Instagram, @somosamani, próximamente en TikTok como Somos Amani, en YouTube también estoy como Somos Amani. Y si no les gusta tanto el formato de video podcast y prefieren escucharme, entonces estoy en Spotify y Apple Podcast como Amani Conecta con tu Esencia. Entonces por ahí, por todos esos canales pueden ver mi información, pueden encontrar también un poco lo que estoy haciendo y bueno, para dónde va este proyecto. De una. Y entonces pues para todos, nada, los que nos están viendo, escuchando, muchísimas gracias por quedarse hasta el final y nos seguimos viendo aquí en Los Inseguros. Cuídense, bye, Gracias, chao, chao. chao.